Esperen que quiero testear el sonido porque no sé si los estoy escuchando. Sí, está bien. Listo. Bien. Bueno, el ejercicio 47 nos dice: un cajón es empujado por una chica tal como se muestra en la figura con una fuerza horizontal. Suponiendo que dicha fuerza es F igual a 35 newtons y que el cajón no se mueve. Bueno, dibujar la fuerza de rozamiento estática que actúa sobre el cajón. Entonces, bien, vamos a arrancar con rozamiento. Buen día. Buen día, Roberto y Azul. Vamos a hacer el ejercicio 47 hasta ahí. Lo voy a usar para explicar fuerza de rozamiento, que es el tema que vamos a arrancar a ver hoy. Les comentaba que hoy vamos a ver fuerza de rozamiento y fuerza elástica, son muchos temas, pero prefiero que la clase antes del parcial nos quede para hacer un repasito de todo, y todavía falta movimiento circular además de esto. Así que la clase que viene vemos movimiento circular y la última antes del parcial hacemos un repaso de todo. Se desenfocó esto. Ay, ¿qué? Ahí está. Bien. Entonces, vamos a suponer que hay dos tipos de rozamientos. Va a haber un rozamiento que vamos a llamar estático y un rozamiento que vamos a llamar dinámico. El rozamiento dinámico es el primero que voy a explicar porque es el más fácil de entender. ¿Sí? Es el rozamiento, por ejemplo, a ver, pensemos, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que si yo tiro, no sé, el borrador lo desplazo por la mesa, eventualmente para, ¿no? O sea, hay alguna fuerza que está haciendo, o mismo en este ejercicio 45, te dice, tenés a una chica que te está empujando esto para allá, esto está apoyado sobre el piso, y te dice que le hace una fuerza de 35 newtons. ¿Sí? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de esto, ¿qué fuerzas tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta el peso, la normal, y esta fuerza que me está haciendo la chica, pero en principio no conocemos ninguna más. Ahora, supongamos que esto, no sé, que le hace una fuerza, le da un impulso para allá, deja de actuar la fuerza, ¿no? Porque le da un impulso, se está moviendo, y sabemos que en la vida real en general lo que pasa es que esto se frena, no va a seguir indefinidamente. ¿Sí? O sea, va a tener una aceleración. Si esto lo empuje para allá y eventualmente va hacia allá y se frena, es porque tenés una aceleración para el otro lado, ¿no? Va disminuyendo su velocidad. Y si tengo una aceleración que me está tirando para allá, significa por Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, que hay una fuerza que me está frenando, ¿no? Bueno, a esa fuerza la llamamos fuerza de rozamiento dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque hay deslizamiento entre dos superficies, ¿sí? Es la más fácil de entender. Y en general, a la fuerza de rozamiento dinámica se la calcula como un mu dinámico por la normal. La normal, en este caso, la podemos sacar fácil. La normal va a ser igual al peso porque son las únicas dos fuerzas que tengo en esa dirección y no hay aceleración en esa dirección. Entonces, la normal en general la podemos despejar, ¿sí? Y está en general siempre relacionada al peso. Y el mu dinámico es un coeficiente que me lo tienen que dar en general, me lo dan como dato, que básicamente es un coeficiente que te dice qué tan rugosas son estas superficies. O sea, es como que te clasifica las superficies que están en contacto. A ver, si tengo un coeficiente de rozamiento muy alto es porque la superficie es muy rugosa. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no sé, si desplazo mi borrador sobre una lija, por decir algo, va a tener un coeficiente de rozamiento muchísimo, muchísimo más chiquito, casi que a veces podemos suponer que es cero, si yo tiro el borrador sobre la mesa de tejo, ¿sí? Que tiene como vientito que te tira para abajo y parece que se mueve como sin rozamiento porque prácticamente no toca la superficie, por ejemplo. Entonces, el mu dinámico es el coeficiente que me dice qué tan rugosa es, y depende de las dos superficies, no solamente del piso en realidad. ¿Está bien? Depende de las dos superficies, en principio. Pero bueno, en principio es uno solo. ¿Está bien?
La fuerza de rozamiento dinámica, lo dice la palabra, solo va a actuar cuando se esté moviendo, cuando haya desplazamiento entre dos superficies. ¿Sí? Y vale siempre lo mismo, muy dinámico por la normal. ¿Sí? Ahora, lo que quiero que evaluemos, que es un poquito más difícil de entender, es la fuerza de rozamiento estático. F-ROS estática. A ver, pensémoslo para entender qué es lo que pasa. Hagamos el mismo ejemplo de acá. Acá lo que me decía es que la chica esta está haciendo una fuerza para la derecha que vale 35 newtons, pero no se está moviendo. ¿Cómo puede ser? Si yo tengo una fuerza para allá que no se esté moviendo, bueno, claramente tengo que tener una fuerza que me está contrarrestando. Si no, no puede estar quieto. Yo hago una fuerza para allá, no tengo nada que me lo frene, se debería mover. Entonces, lo que sucede es que incluso estando quieto, hay una fuerza de rozamiento estática. ¿Por qué estática? Porque no hay deslizamiento entre estas dos superficies, que me está contrarrestando estos 35 newtons. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto tiene que valer, si esto está inicialmente en reposo, cuánto tiene que valer la fuerza de rozamiento estático para que esto no se mueva? 35 newtons. Tiene que contrarrestármela. La resultante en esta dirección, que es la dirección en la que se puede mover, tiene que ser cero. ¿Sí? Para que la aceleración sea cero. ¿Está bien? Entonces, ¿pero qué pasa, no? Si esta chica, en vez de hacerle 35 newtons, le hace 5 newtons de fuerza, tampoco se va a mover, no alcanza la fuerza para moverla. Y lo que va a pasar es que esta fuerza de rozamiento estático ahora tiene que valer 5 newtons. No vale más 35. Si valiera 35 y yo le hago 5 para allá, se va a mover para el otro lado. Y eso sabemos que no pasa, ¿no? Entonces, lo que tiene de raro, entre comillas, la fuerza de rozamiento estática, es que no vale siempre lo mismo, ¿sí? Depende de la fuerza que le haga. Lo que hace la fuerza de rozamiento estática, lo voy a explicar como si fueran niños de jardín para que se entienda, es como que se va adaptando a la fuerza a lo que tenga que contrarrestar. ¿Está bien? Obviamente tiene un límite, ¿no? Todos sabemos que yo le hago fuerza a este borrador, le hago fuerza, no se mueve, no se mueve, no se mueve, hasta que en un momento le hice una fuerza y ya se empezó a mover. Una vez que se empezó a mover, ya fue la fuerza de rozamiento estática, pasa a ser fuerza de rozamiento dinámica. Pero mientras tanto, hay muchas fuerzas que yo les puedo hacer y eso va a estar quieto. ¿Está bien? Muchas intensidades de fuerza. Entonces, lo que se hace es decir que la fuerza de rozamiento es menor o igual a un coeficiente que se llama mu estático por normal. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa, vos le podés hacer, imagínate que esto vale, este mu estático por lo normal vale, qué sé yo, 40 newtons. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa, bueno, si vos le haces 5 newtons de fuerza, la fuerza de rozamiento, si esta fuerza vale 35, la fuerza de rozamiento va a valer 35 para contrarrestarte, ¿sí? Si vos le haces 5 newtons, la fuerza de rozamiento va a valer 5 newtons. ¿Se entiende? No tiene un valor fijo. ¿Está bien? Ahora, si yo le hago 50 newtons, y bueno, pará, no me alcanza, el plano ya no aguanta frenarme eso. ¿Por qué? Porque lo máximo que puede valer es mu estático por normal, que en este caso vale 40 newtons. Vale 40 newtons porque lo inventé yo, ¿está bien? Es para dar un ejemplo. Entonces, en los problemas, en general, la dificultad que se presenta es que dicen, tengo fuerza de rozamiento estático, listo, le reemplazo por mu estático por la normal. Pero no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque no saben qué fuerza les está haciendo. Saben que lo máximo que les puede hacer es 40 newtons. ¿Está bien? No significa que la fuerza de rozamiento siempre valga esto. Puede valer menos, como en este caso. Si acá la chica le hace 35 newtons y lo máximo que puede hacer mi plano es 40, no me importa. Le va a hacer 35 porque es lo que necesita para frenarlo. ¿Está bien? Entonces, cuando tengamos un cuerpo que se está deslizando sobre otro y nos dicen que hay rozamiento, el rozamiento que tengo que usar es el dinámico, que es fácil. Uno directamente lo reemplaza por mu dinámico por normal. Lo que no quiero que me hagan es que cuando tengan una fuerza de rozamiento estática me reemplacen directamente por mu estático por normal. Eso sí está mal, porque ahí están diciendo que la fuerza que está haciendo el plano es la máxima. O sea que si le das un poquitito más ya lo moves. Y no necesariamente siempre ese es el caso. ¿Está bien entonces? Moraleja, cuando tengan fuerza de rozamiento estático, no pueden reemplazar por esto. Déjenlo expresado como fuerza de rozamiento estático, a no ser, ya vamos a ver en los ejercicios, hay algunos casos límites en los que sí puedo reemplazar eso. Pero vamos a ver en cuáles. ¿Está bien? Esto sí, siempre es lo más fácil, siempre que tenga deslizamiento entre las dos superficies, muy dinámico por normal. ¿Bien?
Bien, entonces intentemos hacer este ejercicio, que a lo que apunta es a eso, a entender que justamente no siempre hay que reemplazar fuerza de rozamiento estático por no estático por normal. Nos dice, un cajón es empujado por una chica, tal como se muestra en la figura, con una fuerza horizontal de 35 newtons. Entonces, de vuelta, tenemos esto, tenemos una fuerza horizontal de 35 newtons, y lo que nos dice es que el cajón no se mueve. O sea, esto está quieto, ¿sí? Y nos dice, dibujar la fuerza de rozamiento estática que actúa sobre el cajón. Bueno, por lo que decíamos, si esto sigue quieto, la fuerza de rozamiento, en general, es mucho más fácil de ver. Bueno, de eso no hablamos, ¿no? Las fuerzas de rozamiento son fuerzas, son vectores. Acá yo les dije cuánto vale el módulo, cuánto vale el largo del vector, pero falta decir en qué dirección y en qué sentido apunta. Bien, ¿en qué dirección va a apuntar? Va a apuntar en contra del movimiento. Y entonces, cuando es rozamiento dinámico es fácil, porque si esto se está moviendo para allá, la fuerza de rozamiento dinámico la tengo que dibujar en la misma dirección y en sentido contrario. Ahora, el que no es tan obvio es justamente la fuerza de rozamiento estática, porque si ahí no se está moviendo, ¿cómo hago? ¿Cómo la dibujo para que se oponga a algo que no se está moviendo? Entonces, bueno, lo que uno se tiene que imaginar es decir, bueno, yo acá ponele que no sé para dónde voy a dibujar el rozamiento estático. Y bueno, si yo le estoy haciendo una fuerza para allá, esto se está queriendo mover para allá, por más que no se mueva. Está tendiendo a irse para allá. Entonces, la fuerza de rozamiento estática tiene que ir en el otro sentido. En la misma dirección de movimiento, pero en sentido contrario. Y es estática porque me dicen que todavía no se está moviendo. ¿Está bien? Bien. Nos dice primero... ¿dónde está? Dibujar la fuerza de rozamiento estática que actúa sobre el cajón y nos dice, ¿cuál es la magnitud de dicha fuerza? ¿Cuánto tiene que valer esta fuerza? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para saber cuánto tiene que valer? Lo dijimos recién, pero hagámoslo, planteémoslo más formal. Yo tengo la dirección X, tengo la dirección Y, en todos los problemas de dinámica, me elijo el sistema de referencia, me hago el diagrama de cuerpo libre, tengo normal y tengo peso, pero en la dirección X, que es la dirección de movimiento, solo tengo dos fuerzas. Tengo la fuerza F que me hace el chico que está empujando, que va a ser positiva por según mi sistema de referencia, porque apunta hacia la derecha igual que mi sistema de referencia en X. Entonces me queda 35 newtons. Y tengo una fuerza de rozamiento que va en contra del movimiento, va en menos X, entonces le voy a poner menos F ros estático. Por lo que les explicaba antes, no saben cuánto vale esto. No le pueden reemplazar mu estático por normal, ¿sí? Y esto que va a ser igual a la masa, que todavía ni la conozco, por la aceleración. Pero sabemos que esto está quieto y tenía velocidad inicial 0, entonces la aceleración vale 0 y esto me queda igualado a 0. Y entonces de ahí me sale que siempre, si yo quiero que esté quieto, en este caso que es fácil porque solo tengo dos fuerzas en X. Vamos a ver que es más difícil en general. Pero la fuerza de rozamiento estático es lo que decíamos, tiene que compensar la fuerza externa que le estoy haciendo. Entonces va a valer lo mismo en módulo. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, y fíjense que en el C nos hace la misma pregunta. Nos dice, si la chica hace más fuerza y se aumenta 70 newtons, o sea, esto ahora vale 70, y me dice, y aún así el cajón no se mueve. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de rozamiento estático? Bueno, es la misma cuenta tengo que hacer. El rozamiento se vuelve a poner. Lo único que va a cambiar es que ahora la fuerza de rozamiento estático vale 70. ¿Sí? El punto de este ejercicio es que vean que la fuerza de rozamiento estático no vale siempre mu estático por la normal. Porque mu estático acá, ponele, vale 0,5. Y la normal es la normal. Vale siempre lo mismo. Entonces, si yo le reemplazo lo que sea que valga mu estático por la normal, estaría diciendo que la fuerza de rozamiento estática es siempre la misma, y no es. Acá lo estamos viendo. ¿Sí? Y si la chica hace 5 newtons de fuerza, la fuerza de rozamiento estático va a valer 5 newtons también en el módulo. ¿Está bien? Es un ejercicio fácil, pero para que se entienda esa diferencia.
Ahora vayamos a hacer, si no hay dudas, el ejercicio 50 de la guía. Vamos a ver cómo es el 50. Ok. Sí, es lo mismo que quería hacer, en plano inclinado. Bien, entonces nos dice, un hombre intenta subir una caja de masa de 100 kilogramos por un plano inclinado. O sea, estamos haciendo el 50, tenemos esto vale 37 grados, tenemos la caja de masa M, con M igual a 100 kilogramos, y nos dice, y los datos del plano son mu dinámico 0,6 y mu estático 0,7. Me olvidé de decirles que tanto el mu estático como el mu dinámico les dije que dependía de las superficies, pero no tiene unidades. ¿Está bien? Fíjense, la fuerza de rozamiento justamente como es una fuerza, tiene que tener unidades de Newton, ¿sí? Y dijimos que era mu dinámico por otra fuerza, entonces tiene sentido que no tenga unidades, el mu estático y el mu dinámico, ¿sí? Bien. Nos dice, el hombre aplica una fuerza paralela al plano. Bueno, y acá este es el primer video que parece una tontera, pero en general lo hacen mal. Me está diciendo que está aplicando una fuerza paralela al plano. ¿Qué significa eso? No me la dibujen así. Paralelo al plano, o sea, paralelo a esto, así. Esta es la fuerza que hace el hombre, la externa, que no sé si dice cuánto vale. El hombre aplica una fuerza paralela al plano inclinado. Inicialmente la caja está en reposo. Bien. Perfecto. Entonces, lo primero que nos pregunta es, ¿cuál es la fuerza mínima que debe hacer el hombre para mover la caja? Entonces, antes de pasar a pensar la mínima y qué sé yo, lo que quiero ver es que hagamos lo mismo de siempre. Elegir el sistema de referencia. ¿Cómo lo elegíamos el sistema de referencia? Una dirección en el sentido del movimiento. Esto se puede llegar a mover así, así que lo voy a elegir así. Y la dirección Y perpendicular. Eso por empezar. Lo pueden elegir para el otro lado, también es lo mismo, no importa. Lo que sí importa es que el X tiene que ir en esta dirección, no importa si para arriba o para abajo. Bien, y después lo que nos tenemos que hacer siempre es el diagrama de cuerpo libre, en el cual mostramos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Entonces, tenemos esto, tenemos el cuerpo. Primero dibujo la fuerza externa que me está haciendo el hombre para intentar subirlo. Fíjense que la dibujé paralela a la dirección de movimiento. ¿Y qué fuerzas? A ver, ¿qué fuerzas tengo que incluir ahora? Díganme las más fáciles, que son las que vimos la vez pasada. Que ya eso lo deberían haber más o menos estudiado. ¿Qué fuerzas vimos la vez pasada? Vimos 2 nada más. 3, ponele. ¿La normal puede ser una, profe? ¿O? La normal es una, perfecto. Y la teníamos que dibujar perpendicular a la superficie. Entonces la voy a dibujar así. Que es la fuerza de contacto entre el bloque y mi rampa, ¿sí? Esa es la fuerza de contacto que vimos la vez pasada. Y teníamos una fuerza a distancia también. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué me falta acá? Después puede ser, Importantísimo. profe, que haya una que tipo vaya para abajo la flecha, que era la de P, ¿o no? La del peso, ¿no? El peso. Exactamente. Esa es una fuerza a distancia que es la fuerza que siente el cuerpo porque la Tierra lo está atrayendo, ¿sí? O sea, el motivo por el cual uno se cae, digamos, en cierta forma. Entonces, es desde el centro hacia abajo. Recuerden que la normal idealmente dibujan sobre la superficie que está en contacto, ¿sí? El peso
va hacia abajo y además sabemos que su módulo, que es lo que estoy dibujando acá, es la masa por la gravedad. O sea, siempre recuerden, la fuerza a distancia que ustedes conocen es el peso. Siempre que estén en un lugar donde haya gravedad, van a tener peso. No se pueden olvidar ni del peso, ni si está en contacto de la normal. Bien, entonces tengo la normal, el peso, la fuerza esta externa que me está haciendo el hombre, o sea, uno siempre piensa, primero tengo que fijarme si hay peso. En el 99% de los ejercicios va a haber. Después tengo que ver las fuerzas de contacto. Bueno, la primera fuerza de contacto es la interacción entre el hombre y la caja. Después, ¿a qué otra cosa está tocando? Bueno, está tocando mi rampa, entonces tengo una fuerza de interacción entre la rampa y el objeto y la caja, que es la normal. Y después estoy en cierta forma. El tema es que hoy, ¿qué vimos? También vimos que tenemos fuerza de rozamiento, ¿sí? Tenemos también fuerza de rozamiento. Ahí está. Bien. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, y la pregunta del millón, que es lo que más cuesta, es decir, ¿para dónde va a apuntar ese rozamiento? Entonces, lo que yo tengo que pensar es, pensemos que el tipo está tratando de subirlo. O sea, le estoy haciendo fuerza hacia arriba para tratar de moverlo, ¿no? Entonces, el bloque se está queriendo ir para arriba, ¿sí? Porque me pregunta, decime cuál es la mínima fuerza que tengo que hacer para que esto se mueva, ¿sí? Y me decía explícitamente que lo está tratando de subir, no de bajar, ¿ok? Entonces, esta fuerza está al límite a punto de movérmelo, con lo cual el bloque se está queriendo ir hacia arriba, ¿sí? O sea, si no tenemos esta fuerza externa, pareciera que obviamente que se quiere caer, pero como tenemos a alguien que le está haciendo fuerza para hacia arriba, se está queriendo mover hacia arriba. Entonces, si se está queriendo mover hacia arriba, la fuerza de rozamiento estática tiene que apuntar hacia abajo, ¿sí? ¿Se entendió esto? La fuerza de rozamiento estática, lo más difícil es entender hacia dónde se mueve, hacia dónde apunta, básicamente. Fuerza de rozamiento es estática porque dijimos que todavía no se está moviendo, así que va a ser estática. Bien, la voy a dibujar hacia acá. Hago un paréntesis aparte del ejercicio. Si yo tuviera el mismo problema, pero no tengo al hombre que le está haciendo la fuerza. Sabemos que este bloque está quieto acá arriba, pero nadie lo está tocando. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, tenemos el peso, tenemos la normal, pero ahora el bloque, por el peso, justamente se está queriendo ir hacia abajo. Entonces, si esto sé que está quieto, la fuerza de rozamiento iría hacia arriba. Y sería estática porque supongamos que está quieto. ¿Se entiende? O sea, la fuerza de rozamiento estático depende hacia dónde se está queriendo mover el cuerpo. Si no hubiera tenido la fuerza externa del hombre que lo está intentando subir, y hubiera estado libre, simplemente un bloque apoyado sobre una rampa, la fuerza de rozamiento estático hubiera estado apuntando hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende por qué alguien no entendió esto? Es importante entender hacia dónde apuntan los rozamientos. Es pensarlo. Bueno. Bien. Este fue un paréntesis que hice como para que vean que puede apuntar para el otro lado. Bien. Perfecto. Hice el diagrama del cuerpo libre. Me voy a plantear las ecuaciones de Newton. ¿Sí? Recuerden, siempre los pasos son más o menos lo mismo. Me elijo el sistema de referencia, o sea, me tengo que hacer un dibujito, me elijo y me dibujo el sistema de referencia, me hago el diagrama del cuerpo libre para ver cuáles son las fuerzas que tengo actuando, y después, si quieren, podemos hacer un paso intermedio en el cual nos fijamos si todas las fuerzas están en X y en Y, o hay alguna que tenga un poquito en X y un poquito en Y, que en general es lo que va a pasar. Entonces, yo me vuelvo a dibujar el sistema de referencia acá y me doy cuenta que, por ejemplo, la normal está toda en Y. La fuerza esta F, que no sé cuánto vale, está bien, no sé cuánto vale, pero está toda en X, así que no la tengo que descomponer. La fuerza de rozamiento también está toda en X.
Ahora, lo que me está molestando es el peso. El peso tiene un poquito en X y un poquito en Y. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es ver cuánto en X y cuánto en Y tiene el peso. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, recuerden que el ángulo de la rampa es igual a este ángulo. Y lo que teníamos que hacer era SOHCAHTOA, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo digo que el peso tiene una parte en Y, que lo voy a llamar peso en Y, y una parte en X, que la voy a llamar peso en X. Un error importante que suelen hacer, este PI y este PX no son fuerzas extra. ¿Se entiende? No son fuerzas extras, es el peso. La única, o sea, es como que yo lo único que estoy haciendo es, tengo la fuerza peso, que es la que tiene interés físico. Ahora, este peso con el sistema de referencia que elegí, yo lo voy a describir como la suma de algo en Y más algo en X. Pero no son fuerzas extra, ¿está bien? Entonces, no está bien que me dibujen en el diagrama de cuerpo libre PI y PX porque parece como que están agregando fuerzas que se llaman PI y PX. ¿Se entiende? Yo lo dibujo acá porque no tengo pizarrón. Pero en el diagrama de cuerpo libre lo que tienen que incluir es N, F, P y fuerza de rozamiento en este caso. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un poquito más grande este triángulo que tengo acá. Tengo esto. Este es mi PX, este es mi PI. Y este es mi peso, que fíjense que vale, o sea, la hipotenusa es el peso, que vale M por G, y la masa vale 100 por la gravedad, que vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me da 1000 newtons. O sea que la hipotenusa vale 1000 newtons. Y este ángulo de acá vale 37 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Decir, bueno, el peso como un vector se escribe como Px en X y un Pi en Y. Fíjense, recuerden que los signos acá se los tienen que poner 1 de acuerdo al sistema de referencia que haya elegido. Entonces, fíjense, mi Px apunta hacia la izquierda y mi X también. Entonces, mi Px va a ser positivo. Y mi Pi apunta hacia abajo y mi sistema de referencia, mi Y, apunta hacia arriba. Así que el Pi va a ser negativo. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hacemos para calcular Px y Pi? Bueno, hago SOHCAHTOA. Yo sé que el seno de 37, que es este ángulo, es igual al opuesto, que es Px, sobre la hipotenusa, que es 1000. Si recuerden, este es un ángulo recto, por eso puedo hacer SOHCAHTOA. Entonces me queda que Px vale 1000 newtons por el seno de 37, y esto me da 601,8. ¿Sí? ¿Y qué hago para hallar el PI? Bueno, digo, coseno de 37 grados es el adyacente del ángulo de 37, el adyacente es este, es el que lo está tocando, que no es la hipotenusa, o sea, PI, sobre la hipotenusa, que dijimos que nunca cambia, que es 1000. Entonces me queda que PI es 1000 newtons por el coseno de 37. Entonces me queda que PI vale 798,6 newtons. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, me está diciendo que el peso, el módulo vale 1000, pero tengo un poquito en X y un poquito en Y. ¿Sí? Entonces, mi peso vale, la fuerza peso vale 601,8 newtons en la dirección de X, menos 798,6 newtons en la dirección de Y. Esto es lo que necesito. ¿Se entiende por qué lo necesito? Porque el peso no está todo en X ni todo en Y. Entonces quiero saber cuánto en X para incluir el newton en X y cuánto en Y para incluir el newton en Y. Las demás fuerzas no le voy a hacer eso, ¿por qué? Porque ya están todas en X o todas en Y, nada más. Por eso se descompone el peso. ¿Está bien? Si, por ejemplo, y este es un ejercicio de la guía que también suelen meter la pata, si me hubiera dicho por algún motivo que esta fuerza era así, como la dibujé al principio, lo que va a pasar, si esta fuerza es así, es que esa fuerza sí tiene una parte en X y una parte en Y
Y en este caso hubieran tenido que descomponer la fuerza en fuerza en X y fuerza en Y. ¿Por qué? Porque uno lo hace acá y te das cuenta que tiene un poquito en X, tiene un poquito en esta dirección y tiene un poquito en esta dirección. ¿Está bien? Hay un ejercicio de la guía que es así y está bueno que lo hagan, porque a veces también se mezclan y, por ejemplo, quieren siempre descomponer el peso. El peso en general lo vas a descomponer cuando tengas un plano inclinado y simplemente porque tiene componente en X y componente en Y, no por otro motivo, pero con cualquier fuerza que no les quede toda en X o toda en Y, tienen que hacer exactamente lo mismo. Podría haber sido una fuerza elástica también, y que también hay que descomponerla, eso lo vamos a ver después, la fuerza elástica. Bien, entonces lo que voy a hacer, me voy a dejar el diagrama de cuerpo libre acá. ¿Puedo borrar? ¿Alguien no llegó a copiar? Bueno, voy a borrar. Un segundo, ok. Lo que voy a borrar es la parte de la derecha. Está bueno, yo prefiero que presten atención cuando escribo y que después yo les doy un ratito para copiar. O sea, me dicen, si ven que voy a borrar así desaforada, porque soy re apurada, me dicen y yo los espero. Así prestan atención cuando hablo y después copian. Bien. Entonces, lo que voy a borrar, voy a dejarme el peso, lo voy a escribir lo que tengo acá abajo, que es 601,8 newtons en X, menos 798,6 newtons en Y. ¿Sí? Y ahora me voy a borrar esto, que fue todos los cálculos que hice para llegar hasta eso. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Repitamos los pasos porque es la segunda clase recién. Me hago un dibujito, me dibujo el sistema de referencia, me hago el diagrama de cuerpo libre para ver todas las fuerzas, me fijo si todas las fuerzas están en X y en Y, golazo. Si hay alguna que tiene un poquito en X y un poquito en Y, hago la descomposición que acabamos de hacer, en este caso solo el peso, y una vez que tengo todas las fuerzas con sus partes en X y sus partes en Y, me voy a plantear Newton. Newton, recuerde que me decía que la suma de todas las fuerzas en la dirección X es igual a la masa por la aceleración en X, que es la que me interesa, en general es la que más va a interesar porque X es la dirección de movimiento, y lo mismo en Y, ¿no? Entonces, empecemos en X. En la dirección X, ¿qué fuerzas tengo? A ver, díganme ustedes, a ver si vienen entendiendo. Díganme primero las más fáciles, ¿cuáles son las que están todas en X? ¿Rozamiento? Sí, perfecto. El rozamiento está todo en X. ¿Y cuál otra está todo en X? La fuerza F. Que le aplicamos. Perfecto. La fuerza F y la fuerza de rozamiento son las más fáciles de ver que están todas en X. La fuerza F, fíjense que es negativa, la voy a poner porque está hacia arriba y mi sistema de referencia lo elegí hacia abajo. Entonces me va a quedar menos F. Y la fuerza de rozamiento apunta en el mismo sentido que mi X, así que va a ser positiva. F, ros, estático. ¿Sí? Y acá no nos olvidemos que el peso tiene un poquito en X y un poquito en Y, entonces tengo que incluir la parte del X en la dirección X. Entonces me queda más 601,8 newtons. Y esto va a ser igual a la masa, que es 100 kilogramos, por la aceleración en X, que todavía no sabemos cuánto vale. ¿Sí? Y ahora damos lo mismo para la dirección de Y. ¿Cuáles son las fuerzas o la fuerza que está toda en Y? La más fácil de ver. ¿La normal? La normal, perfecto. Y la normal va a ser positiva, ¿no? Porque está apuntando hacia arriba y mi X y mi Y también está apuntando hacia arriba. Así que tenemos la normal positiva y tengo la parte de mi del peso, que va a ser negativa, como la dibujé, como la escribí ahí, y va a valer menos 798,6 newtons, ¿sí? Esto va a ser igual a la masa por la aceleración en Y lo que tiene de bueno haber elegido el sistema de referencia así como lo elegí, es que yo sé que en esta dirección
no se va a mover nunca, ¿no? Esto se mueve todo en X. Entonces eso significa que la aceleración en Y va a ser 0, y esta ecuación, esto va a ser 0, y entonces esto está igualado a 0. ¿De qué me sirve esto? Bueno, me queda que la normal vale 798,6 newtons. ¿Sí? Después vamos a ver si lo usamos o no, pero en principio la parte de la ecuación en Y ya la usamos. ¿Sí? Pudimos sacar la normal. Entonces, si por ejemplo me preguntaban en este problema cuánto vale la fuerza de contacto entre el bloque y la rampa, ustedes ya le pueden responder que la normal vale 798,6. Nunca le van a preguntar cuánto vale la normal. Les van a preguntar la fuerza de contacto, que es lo mismo, tienen que saber que es la normal. ¿Sí? Bien. A ver qué preguntaba el problema. Bueno, acá. Y ahora es donde viene la parte física del problema. Me está preguntando ¿cuánto vale la fuerza mínima que debe hacer el hombre para mover la caja? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que va a pasar físicamente cuando la caja esté a punto de moverse? A ver si se dan cuenta. No es fácil. Primero, vamos a pensar en la situación en que la caja está a punto de moverse. Yo le estoy haciendo fuerza y si le hago un cachitín más, ya la muevo. Pero todavía estamos en reposo. ¿Sí? Entonces, como todavía vamos a plantear que estamos en reposo, lo que va a pasar, por empezar, lo más fácil de ver es que la aceleración en X va a ser 0, porque estamos en el caso en el que todavía no se mueve. ¿Sí? Si estamos en el caso en el que todavía no se mueve, además de que la aceleración es 0, esta fuerza de rozamiento va a seguir siendo estática, porque si todavía está quieto, bueno, entonces la fuerza de rozamiento que está actuando es estática. ¿Sí? Bien. ¿Y en dónde entra la condición de la fuerza mínima que le tengo que hacer para moverlo? ¿Qué les parece que va a afectar? Esto lo voy a borrar. ¿Fue? Esto también lo voy a borrar. Bueno, ¿qué dijimos de la fuerza de rozamiento estática? La fuerza de rozamiento estática se va adaptando a la fuerza que uno hace, si quiere, hasta que llega un punto que te dice, no, pará, flaco, ya no puedo aguantar más, te movés. Entonces estamos justamente en esa situación, en la situación en la que el plano está a punto de decirme, che, ya no te puedo frenar, vas a empezar a subir. En esa situación, solo en esa situación en la que el cuerpo está a punto de moverse, la fuerza de rozamiento estático, ahí sí vale mu estático por normal. Ahí sí tiene sentido que yo le reemplace fuerza de rozamiento estático por mu estático por normal. ¿Por qué? Porque el plano me está haciendo la máxima fuerza que puede hacerme. Solo en esa situación en la que el plano está haciéndome la máxima fuerza que puedo reemplazar por mu estático por normal. Si no, no. Si no me decía, decime cuál es la fuerza mínima, no puedo hacer esto, lo tengo que dejar como fuerza de rozamiento estático. ¿Se entendió esto? Porque esto es lo más importante también en los ejercicios de fuerza de rozamiento estática. Entender cuándo puedo reemplazar por esto y cuándo no, básicamente. ¿Alguien no entendió? Lo vuelvo a explicar si no, pero es importante. Bien. Cualquier cosa igual me preguntan. Entonces, para la fuerza de rozamiento estático siempre lo que tienen que pensar es hacia dónde se está queriendo mover para dibujarla en sentido contrario y analizar si lo puedo o no reemplazar por un estático por normal. Si el plano me está haciendo la máxima fuerza que me puedo hacer para mantener esa situación, lo voy a reemplazar. Si no me dice nada, no lo puedo reemplazar porque no sé si es la máxima. Como el ejemplo que hicimos antes. Bien, entonces, por esto que acabo de decir, esto es solo en el caso límite se llama. ¿Sí? Les dejo un segundo que copien, voy a tomar agua porque me estoy ahogando.
Bueno, perdón, no sé si se escuchó toda la discusión, pero mi gato acaba de cazar una rata, un asco. Bueno, a ver, entonces, voy a borrar, no voy a borrar esto. Lo único que voy a hacer es voy a volver a copiar acá mi ecuación en X, pero ahora sí le voy a reemplazar que la fuerza de rozamiento estático vale mu estático por la normal. Fíjense que, es más, antes de hacer esto voy a calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento estático, porque fíjense que el mu estático lo tengo, me dice que vale 0,7, y la normal justamente la encontré acá, con la ecuación en I. En general va a pasar eso, la ecuación en I va a servir para reencontrar la normal, y la normal nos va a servir, o si me la preguntan directamente, o justamente para calcular la fuerza de rozamiento estático. O dinámico, la fuerza de rozamiento general. Entonces esto me queda 798,6 newtons. Entonces la fuerza de rozamiento estática en este caso es la máxima y vale 559,02 newtons. ¿Sí? Bien, y ahora sí me borro la ecuación en I, porque ya mi pizarrón es un desastre. Y me voy a copiar la ecuación en X de vuelta. La fuerza F todavía no la sé, es la que me piden, porque me preguntan la fuerza del hombre. La dejo como menos F. En donde dice fuerza de rozamiento estático, le pongo lo que acabo de calcular, que es 559. Vamos a ponerle 560, ¿sí? Para redondear, porque es un número feo. Más 601,8 newtons, que es la parte del peso en X. Y dijimos que la aceleración en X era 0 porque todavía estábamos en la situación que estaba quieto. Entonces, fíjense que esto puedo despejar la fuerza F que tiene que hacer el hombre. Me queda que la fuerza F tiene que ser la suma de estas dos cosas, que es... me da que tiene que valer... ¿Estamos? ¿Se entendió este problema? No es difícil, pero bueno, tuvimos que descomponer el peso, que eso a veces les cuesta, y lo más difícil es entender, primero, que siempre que planteemos fuerza de rozamiento estática, significa que estamos asumiendo en el caso en el que todavía está quieto, entonces la aceleración tiene que valer 0, y siempre hay que decidir y pensar hacia dónde va a apuntar la fuerza de rozamiento estática. La dinámica es más fácil, porque me fijo para dónde se está moviendo y pongo la fuerza de rozamiento dinámica para el sentido contrario. ¿Sí? Entonces siempre cuando se mueve es más fácil que cuando está quieto. Entonces, ¿qué es lo que hallamos acá? Es la fuerza que está haciendo el hombre, ¿sí? Que si le hace un poquitito más, el plano me dice, ya no alcanzo a frenarte y se va a empezar a mover. Entonces, la respuesta formal, leamos bien qué nos preguntaba, me dice la fuerza mínima que debe hacer el hombre para mover la caja. Bueno, la fuerza mínima que debe hacer el hombre para mover la caja es de 1161,8 o un poquito más, ¿no? O sea, como mínimo esto, estás en el límite. Si haces un poquito más, la movés. Si haces un poquito menos, nada, va a seguir quieto. ¿Sí? Bien, y después me dice, una vez que la caja comienza a moverse, si el hombre realiza la misma fuerza ya en una, o sea, me está diciendo, bueno, listo, ya se puso en movimiento, ahora la fuerza que estás haciendo es esta, y me dice hallar la aceleración que adquiere la caja. Entonces, ¿cómo es la situación? Bueno, supongamos que el hombre le hizo una fuerza de 1162.
un cachito más de lo que necesita para moverle y ahora ya está en movimiento. En general lo que sucede es que la fuerza de rozamiento dinámica es más chica que la estática. Esto significa que con la misma fuerza F voy a mantener el movimiento una vez que lo puse en movimiento. En general pasa eso porque en general siempre el muy dinámico es más chico que el muy estático. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que logré ponerlo en movimiento, me dice, bueno, ahora con esta fuerza ya te alcanza para moverlo en movimiento, lo sacaste del reposo inicial, entonces decime cuál va a ser la aceleración que va a tener ese movimiento. ¿Sí? Bien. ¿Puedo borrar el pizarrón? Bien, bueno, voy a borrar. Y a ver, ahora lo que me está diciendo, voy a borrar el peso por las dudas, lo voy a dejar. Y me voy a dejar que la fuerza esta vale 1161,8. Vamos a ponerle 1162, ¿sí? Para no andar trabajando con números con coma, ustedes no lo hagan, ¿no? Siempre trabajen con decimales. Bien. Entonces, de vuelta, fíjense, ahora es el mismo, un problema similar, pero cambian las cosas, ¿no? Ya está en movimiento. Entonces, me voy a hacer el diagrama del cuerpo libre de vuelta. Va a ser muy parecido al anterior, pero siempre está bueno que lo hagan por las dudas. Entonces, va a pasar lo mismo. El peso lo voy a seguir teniendo. La normal la voy a seguir teniendo. La fuerza F la voy a seguir teniendo y además ya sé cuánto vale. Vale 1162 newtons. Y ahora tengo fuerza de rozamiento dinámico porque me dice que ya está en movimiento. Entonces ahora, ¿qué tenemos que ver para ver hacia dónde la dibujo? La voy a dibujar en esta dirección, en la dirección de movimiento, pero tengo que ver si la dibujo para arriba o para abajo. ¿Ustedes qué les parece? ¿Para dónde la tendría que dibujar? ¿En sentido de X o en sentido contrario a X? En sentido contrario, porque se sigue oponiendo. Y el rozamiento se opone al deslizamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Y además, recuerden que la fuerza de rozamiento dinámica es más fácil, entre comillas, porque vale muy dinámico por normal. Acá no tengo que pensar si es la máxima, la mínima, no. Vale muy dinámico por normal. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Me voy a plantear las ecuaciones de Newton de vuelta, porque tengo de vuelta otro diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a poner, en X tengo la fuerza, que vale 1162, es positiva. Tengo el peso en X, que es negativo, que lo tengo acá copiado. Ah, perdón. Espera, porque me quedaron cosas raras dibujadas. Esta fuerza iba así. El peso en X es negativo. ¿Por qué arriba lo puse positivo? Cambié el sistema de referencia, creo. No sé qué hice. Pero el peso en X tiene que tener, si usé este sistema de referencia, perdón, no sé qué hice, pero si tiene este sistema de referencia, el peso en X es negativo, ¿no? Tengo peso en Y para allá y peso en X para allá. ¿Sí? Arréglenlo si lo hice mal en el anterior. Con este sistema de referencia, Px es negativo. Y Pi también. No sé si lo borré y lo dibujé mal o qué. Corríjanlo cualquier cosa o capaz era una resta en vez de una suma en el ejercicio anterior. Después lo chusmeo. O sea que bueno, ya borré. Sí, el Px es negativo, ¿se entiende? Porque está apuntando hacia la izquierda y mi X apunta hacia arriba. Y mi Y también apunta hacia abajo y mi normal hacia arriba. Yo creo que lo hicimos con el anterior, porque si puse esto, hagámoslo con este sistema de referencia entonces, porque todo lo que hallamos recién era así. ¿Sí? Hagámoslo con este, perdonen. Hagámoslo con este. Así usamos el mismo peso. Entonces, en este caso, el Px sí es positivo,
como lo teníamos antes. Entonces tenemos Px positivo, la F negativa. Hice una mezcla en el ejercicio anterior, tengan cuidado. Después lo reviso bien. Pero con esto, supongamos que tenemos esta fuerza que vale esto, que bueno, ahora capaz si hicimos lío con los signos, capaz que no es este el valor, pero bueno, hay que repasarlo. Supongamos que vale esto. Tenemos el Px positivo y la fuerza de rozamiento dinámica positiva también. Y vale mu dinámico por normal. Si quieren, lo que podemos hacer es decir de antemano, fuerza de rozamiento dinámica es el mu dinámico, o sea, calcularla antes, ¿no? Por la normal, y la normal valía lo mismo que el peso en I, que es 798,6 newtons, y esto me da 560. ¿Sí? Bien. Entonces la fuerza de rozamiento es 560 newtons. Esto es F-ROS dinámico, esto es el peso en X y esto es la fuerza externa F. Y ahí tenemos todas las fuerzas, ¿no? En la dirección X. Ay, no. Bueno. Y esto es igual a la masa por la aceleración en X, que ahora como está en movimiento no sé cuánto vale. Justamente es lo que me preguntan, pero sé que no va a valer 0, se está moviendo, ¿sí? Y la masa la tenemos. Entonces voy a hacer esta cuenta. De este lado, la masa vale 100 y despejo la aceleración. Me queda menos 1162,8 más 560. Me queda menos 0,2 es igual a la masa, que es newtons, que es 100 kilogramos por la aceleración en X. Entonces, en vez de escribir newton, voy a escribir kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo. Y voy a pasar dividiendo el 100 kilogramos. Así me despejo la aceleración. Y entonces me queda que la aceleración 0,2 dividido 100 es 0,00 metros segundo cuadrado. Bueno, es lo mismo, pero 1, 2. Está bien. ¿Sí? Ahora, ojo, porque acá, bueno, habremos hecho algún lío con los signos, pero si esto está subiendo, a mí me digo que tengo aceleración negativa. O sea que se va a mover hacia allá cada vez más rápido, ¿no? Si tengo aceleración en ese sentido, se va a mover, y si está moviendo hacia allá, se va a mover cada vez más rápido. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Habría que ver, habría que analizar si esta fuerza que está bien, digamos, en el ejercicio anterior, si no se dio con los signos. Pero se entiende, o sea, lo importante es que entiendan el signo que le tienen que poner al peso en X y al peso en Y y conservarlo, no hacer justamente lo que hice yo, que creo que me confundí en sistema de referencia, porque a veces, en general uno le elige el X para arriba, yo lo elegí justo al revés y capaz que me mezclé, ¿sí? Pero el peso en X con este sistema de referencia es negativo, la fuerza de rozamiento, con este sistema es positivo el peso en X, la fuerza de rozamiento dinámica es positiva y la fuerza es negativa, ¿sí? En general no cambie el sistema de referencia. Yo no sé si lo cambié porque no me acuerdo cómo resolvimos el anterior, con qué sistema de referencia, pero no cambien el sistema de referencia en el medio. Eso está mal, ¿sí? Les va a dar cualquier cosa. ¿Se entendió? Más allá de ese lío de los signos, ¿cuál es la idea? Sí, se entendió. Perfecto. Bien. Bueno, esto hay que seguirlo repasando. Esto hay que seguirlo repasando, pero yo quiero darles ahora fuerza elástica, ¿sí? Así pueden seguir con los ejercicios de la guía.
Tengan en cuenta que los ejercicios de la guía tienen ejercicios complementarios que arrancan, si no me equivoco, arrancan después de la guía, digamos, oficial. Tienen una parte de ejercicios de problemas complementarios que están muy buenos porque en general son más difíciles que la guía, son más parecidos a los que se puede llegar a tomar en un parcial. Entonces está bueno que no solo hagan los de la guía, que son poquitos para mí, a mi gusto, hagan también los problemas complementarios, ¿sí? Bien. Bien. Vamos a ver fuerza elástica. Bien. La fuerza elástica, como se imaginarán, fuerza elástica, básicamente es la fuerza que hace cualquier cosa que se pueda considerar elástica, como por ejemplo, en general nosotros vamos a trabajar con resortes, pero puede ser también, por ejemplo, una bandita elástica. La idea es que vamos a trabajar principalmente solamente con resortes. Todos los resortes tienen un régimen en el cual se cumple la ley de Hooke. No significa que cualquier resorte, si lo estiro infinito, va a seguir valiendo esta ley. Existe un régimen que es en el que vamos a trabajar nosotros, en el que se cumple la ley de Hooke. Para esto lo que tenemos que entender, para entender la ley de Hooke, es cómo caracterizamos a un resorte. ¿Sí? Bueno, a un resorte lo vamos a calcular, lo vamos a caracterizar por su L0, que es su longitud en reposo, que sería en reposo, sería lo que mide el resorte si yo lo tengo apoyado sobre la mesa, ¿sí? Lo que mide sin estar estirado ni comprimido. Y tenemos a una constante elástica, que la vamos a llamar K, que se mide en newtons sobre metros, que básicamente lo que me dice es qué tan duro es el resorte, ¿sí? Si tenemos un resorte de los que se usan en los amortiguadores, por ejemplo, el K va a ser enorme, porque son resortes súper duros. Si tengo un resorte slinky, por ejemplo, los que se usaban cuando uno era chico, que eran resortes como para jugar, eran súper blanditos, este K va a ser muy chico, ¿sí? Esto es lo que caracteriza al resorte. Ahora, la ley de Hooke, lo que me dice es que la fuerza elástica la puedo modelar en módulo, vamos a poner el módulo, es K por la posición, ya sea el estiramiento o la compresión, menos el L0, el módulo, ¿sí? Probablemente, bueno, no sé si este año lo vamos a hacer, pero a veces en el laboratorio hacemos una práctica que es de ley de Hooke, no sé este año cuál vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, el K y el L0 es lo que acabamos de ver y el X es la posición, digamos. Esto se lo puede llamar el X menos el L0, el estiramiento o la compresión. Y muchas veces se lo pone como delta X directamente. ¿Sí? Es la posición menos la posición en reposo. O es la posición medida respecto de la posición en reposo. ¿Sí? Respecto del L0. Bien. Lo que hay que analizar ahora, porque yo acá les estoy dando el módulo, pero ustedes siempre tienen que poner el signo a mano, ¿sí? Entonces, analicemos qué signo le vamos a poner. Vamos a suponer que mi X, todas mis posiciones las voy a medir desde esto, que es una pared, ¿sí? Tengo mi resorte pegado acá, y acá imagínense que tengo, bueno, una masita, que esta masita que está pegada al resorte es la que quiero saber cómo se mueve. Imagínense que acá está en reposo. O sea, acá está en reposo. Bueno, ¿cuánto va a valer la fuerza elástica acá si está en reposo? 0, ¿no? En este caso, la fuerza elástica vale 0. ¿Por qué? Porque la posición es la misma que el L0. L0 menos L0 me da 0. Y además tiene sentido, ¿no? Si tengo el resorte en reposo, es como que ni. Ahora, ¿qué pasa si yo estiro el resorte? Estiramiento. ¿Sí? Lo que va a pasar es que mi posición X es más grande que el L0, ¿no? Bueno, pará.
antes de ver cómo nos va a dar. ¿Hacia dónde me apuntaría la fuerza elástica en este caso? Imagínense que tienen el resorte estirado y que tienen esta masa acá. ¿Hacia dónde siente la masita que lo empuja al resorte? Hacia la pared. Hacia la pared, ¿no? Si yo lo suelto, se va a ir hacia la pared. Entonces, en ese caso, la fuerza elástica, bueno, no encuentro el marcador rojo, pero va a ir hacia allá. Eso significa que en este caso en el que está estirado, por el sistema de referencia que yo elegí, la fuerza debería ser negativa, ¿no? Porque yo quiero que apunte hacia allá cuando está estirado y mi X es positiva. Entonces tenemos que ver qué signo le ponemos a esto. Y fíjense, el X menos el L0 cuando está estirado es positivo, porque el X es más grande que el L0, entonces esta resta me da positiva, digamos. Entonces, para que valga negativo, en este caso la fuerza elástica va a valer menos K por X menos L0. ¿Se entiende? El X es más grande que el L0 porque está estirado, entonces esto me queda positivo, le tengo que poner el signo a mano. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si esto está comprimido? Por empezar, la fuerza elástica, ¿para dónde va a apuntar en este caso? Si está comprimido, lo tengo así, comprimido, y lo suelto, el resorte me empuja hacia la derecha, ¿no? Entonces la fuerza elástica en este caso va para allá. Con lo cual, si mi fuerza elástica va para allá y mi X va para allá, yo quiero que la fuerza elástica, como vector, si quieren la llamamos así, le ponemos bien, quiero que sea positiva. Entonces analizo, bueno, a ver, mi fuerza elástica va a ser K por X menos L0, pero ahora tenemos que ver qué signo le ponemos acá. Entonces pensemos, si el X es más chico que el L0, esto me va a dar negativo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo a esto? Imagínense que el L0 vale 10 centímetros y que mi posición acá es 5. 5 menos 10 me da menos 5. ¿Sí? Y yo quiero que sea positiva. Entonces le tengo que poner el signo a mano para que sea positivo. ¿Se entiende? De vuelta. Imagínense que el L0 vale 10 y que mi posición vale 5 porque está comprimido. 5 menos 10 es menos 5. Para que me dé algo positivo, le tengo que poner un menos adelante. ¿Sí? Entonces, en este caso, la fuerza elástica valdría esto. Puede volver a explicar la diferencia. Sí. Lo que va a suceder es que un resorte, si uno lo tiene a un lado, a la derecha o a la izquierda del reposo, la fuerza elástica va cambiando de signo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo, imagínate tenés la pared acá y yo tengo mi resorte, mi masita acá. Si yo lo estiro, la fuerza elástica va hacia allá, porque mi cuerpo se quiere venir para acá, ¿no? El resorte me empuja. Es como que el resorte trata de llevar siempre el cuerpo a la posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, si está más para la derecha, me lo va a llevar para la izquierda, y si está comprimido, más me lo va a querer llevar para la derecha. Es como que me lo trata de llevar siempre al L0. ¿Sí? Entonces, si estoy acá, si está estirado, la fuerza elástica va a ir hacia allá, porque mi L0 está hacia allá. Y si está comprimido, mi fuerza elástica va a ir hacia la derecha, porque mi L0 está a la derecha. ¿Se entiende? Entonces es como que la fuerza elástica va cambiando, depende cómo esté, si está estirado o comprimido, para dónde la tengo que dibujar. Pero fíjense que el módulo es el mismo, ¿no? Siempre vale K por X menos L0. Es el K por la compresión o el estiramiento. Lo que tenemos que ver, analizar bien, es el signo. ¿Y el signo de qué va a depender? Del sistema de referencia que tome, como siempre. ¿Sí? ¿Ahí se entendió un poquito mejor? ¿Cómo ves el signo? Siempre tenemos que buscar que K sea positivo. No, en realidad el K siempre es positivo. La fuerza tenés que ver. Vos tenés que analizar, por ejemplo, te planteas la situación en que está estirado. Si está estirado, la posición es más grande que el L0, entonces esto te da positivo. Entonces, según tu sistema de referencia, vos tenés que ver si le pones un más o un menos.
como yo elegí el sistema de referencia, a las dos va con un menos. Si yo hubiera elegido por algún motivo mi X apuntando hacia allá, hubieran sido los dos con un más. ¿Se entiende? Lo que ustedes tienen que entender es que si está estirado, te trata de llevar siempre, o sea, estirado o comprimido es como que la fuerza elástica te trata de llevar siempre al L0. Entonces, si está estirado, lo dibujás hacia la izquierda, y si está comprimido, lo dibujás hacia la derecha. Entonces, siempre vamos a tener que analizar en los problemas justamente eso, si está estirado o comprimido, para ver hacia dónde dibujamos la fuerza. Y una vez que sabemos si está estirado o comprimido, vemos qué signo le ponemos pensando de acuerdo al sistema de referencia que elegimos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de esto. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es el ejercicio 57, que es muy parecido a lo que acabamos de ver. Y creo que no tiene rozamiento. Bien, pues, ok. Igual esto está raro porque pareciera como que tiene rozamiento por lo que me pregunta, pero no me da los coeficientes. Bueno, voy a inventar uno para poder explicar lo que les quiero explicar, no importa, pero va a ser muy parecido al 57 lo que vamos a ver ahora. ¿Puedo borrar? Bueno, borro. Fíjense que algo importante de la fuerza de rozamiento, de la fuerza elástica, es que el módulo es más o menos, o sea, no es más o menos, es el mismo si yo estiro 5 o comprimo 5. Lo único que me va a cambiar, ¿por qué? Porque este delta X, el módulo, si yo, por ejemplo, imagínate que el L0 es 10 y lo estiro 5, entonces mi posición va a ser 15. 15 menos 10 es 5, 5 por K me da lo que me dé. Ahora, si yo comprimo en 5, mi L0 sigue siendo 10 y ahora mi posición es 5, esto me da menos 5, pero 5 por K, el módulo sigue valiendo lo mismo. O sea, lo que me está diciendo es que la intensidad de la fuerza elástica es la misma si yo estiro 5 o si yo comprimo 5. Ahora lo vamos a ver en el ejercicio. Lo único que va a cambiar en esa situación es el sentido hacia donde apunta. Si lo estoy estirando, va a apuntar hacia la izquierda. Si lo estoy comprimiendo, va a apuntar hacia la derecha. Pero el módulo es lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a empezar a plantear este ejercicio, que tenemos lo mismo, el resorte pegado a la pared y una masita. Una masita. Estoy haciendo el 57 o algo parecido al 57. Me dice que la masa es 0,4 kilogramos. Me dice que el L0 es 40 centímetros, que es lo mismo que 0,4 metros. 40 centímetros. Y que la constante es un newton por centímetro. No, entonces, como me da la constante elástica en newton por centímetros, el L0 lo voy a dejar en centímetros. ¿Sí? Va a ser más fácil. Bien. Y ahora nos dice, bueno, primero nos dice, indique los pares de interacción en el sistema, señalando cuáles fuerzas son externas y cuáles son internas. Eso lo vamos a dejar un poquito, pero vamos a ver cuáles son los pares de interacción, eso sí lo vamos a ver. Entonces, tenemos tres cosas que están actuando. Tenemos a la pared, digamos, que me está sosteniendo el resorte y me está sosteniendo la masita. Tenemos al resorte y tenemos a la masa. Bien, entonces, acá me voy a hacer, digamos, por separado. A ver, tengo a la masa, que es la que más me va a importar en general, porque es la que me interesa saber cómo se mueve. ¿Qué tenemos? Tenemos el peso, que va a ser la masa por la gravedad, que es 10. ¿Sí? Si lo quisiera calcular, lo puedo calcular. Esto me da 4 newtons. ¿Sí? El par de interacción del peso, ojo con esto que lo hacen siempre mal, está en el centro de la Tierra en igual dirección y sentido contrario. Y tienen igual módulo.
¿sí? Este sería el par de interacción del peso. Le voy a poner P', ¿sí? Pero valen lo mismo. Bien, después tenemos, esa es la única fuerza a distancia, digamos, que actúa sobre el cuerpo. Ahora lo que tenemos que pensar son las fuerzas de contacto, ¿sí? Entonces, por empezar, la masita está tocando el piso, así que me dibujo la normal, que es la fuerza de contacto que me hace el piso, ¿sí? El par de interacción va a estar sobre el piso, en la misma dirección y en sentido contrario. ¿Qué significa esto? La masita siente que me está frenando el piso, entonces me dibujo una fuerza hacia arriba como me está frenando, y el piso siente una fuerza hacia abajo, que es la interacción, si quieren le ponemos N' para que se entienda que es la interacción de la fuerza N. Bien, y además, otra fuerza de contacto, no es una fuerza de contacto, es la fuerza elástica, que es la fuerza que me está haciendo el resorte, que en principio, como no sé si está estirado o comprimido, no sé si la voy a dibujar para allá o para allá, pero en el diagrama de cuerpo libre la vamos a poner, no sé, por ejemplo, para allá, y si quieren lo que pueden hacer es decir, esto es si está estirado. O sea, cuando hacen el diagrama de cuerpo libre y todavía no saben si está estirado o está comprimido, ¿ves? Nos vemos. ¿Sí? Como no sabemos, vamos a dejar... Voy a aclarar que este es el diagrama del cuerpo libre si está estirado y por eso dibujo la fuerza elástica hacia la izquierda. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la fuerza de interacción con la fuerza elástica? Bueno, justamente es la fuerza, lo dije, es la fuerza que me hace el resorte. Entonces, la interacción tiene que estar sobre el resorte. Si mi masa siente que lo tira para allá, el resorte siente que lo tira para allá. Entonces, el par de interacción va a estar sobre el resorte, no sé si se entiende, pero va a estar sobre el resorte en la misma dirección y en el sentido contrario. Si acá yo me dibujaba la fuerza elástica para allá, el par de interacción hubiera ido para allá. ¿Sí? Bien. Perfecto. Ahí terminé sobre la masita. El diagrama de cuerpo libre de la masita. Pero también tenemos un resorte y tenemos la pared. Entonces... El resorte, como decíamos, siente por un lado, por empezar, vamos a suponer que lo vamos a hacer prácticamente siempre, que el resorte es ideal. Entonces, si el resorte es ideal, primera cosa, sigue la ley de Hooke. No me voy a preguntar demasiado en qué rango lo sigue, simplemente vamos a asumir que siempre cumple la ley de Hooke. Y además vamos a suponer que no tiene masa. Si no tiene masa, a ver, no tiene sentido que no tenga masa. En general lo que uno dice es que la masa es despreciable, que significa que la masa es mucho más chica que todas las masas implicadas en el problema, ¿sí? Entonces, si no tiene masa, no le voy a dibujar el peso, ¿sí? Bien. Y tampoco le voy a dibujar normal porque está como flotando, entre comillas. Si no le dibujo el peso, no le voy a dibujar la normal. ¿Está bien? Bien. Entonces, si yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre del resorte, voy a sentir, por un lado, esta fuerza elástica, la interacción, digamos, con esta fuerza elástica, con la masita a través de la fuerza elástica, y además tengo una fuerza de contacto, o sea, estoy interactuando con la pared, ¿sí? Yo siento que la pared me está tirando para allá, ¿no? Entonces a esta la podemos llamar fuerza de contacto con la pared. ¿Sí? Y lo que me faltaría dibujar es que, bueno, ¿dónde va a estar la fuerza? El par de interacción va a estar justamente sobre la pared, ¿no? Y va a apuntar en la misma dirección y en sentido contrario. Tendría que dibujarla acá, pero si la dibujo acá no se va a entender nada porque está como sobre el resorte. Esta debería ser el par de interacción. ¿De acuerdo? Y ahí dibujamos todas las fuerzas que están actuando en este sistemita. Recuerden esto, que es medio, tal vez es medio raro, pero en general no les pedimos que hagan el diagrama de cuerpo libre de un resorte, porque no nos interesa qué le pasa a la masa. Pero si vamos a suponer que es despreciable la masa, que en general es lo que suponemos, no le voy a dibujar el peso. ¿Está bien? Y no hay normal porque, bueno, está como flotando, si se quiere. Si no me daría, si yo le dibujo la normal para arriba
y no le dibujo el peso para abajo, pareciera que tengo una resultante en I y que esto se va a mover para arriba, no tiene sentido. ¿Se entiende? Por eso no le dibujo la normal tampoco. Bien. Bueno, eso es lo primero, que nos pedía eso. Y ahora nos dice, en el A, fíjense que para resolver, ya ahora sí nos empieza a decir, bueno, si se estira el resorte, si se comprime el resorte, entonces me está diciendo para dónde va a apuntar la fuerza elástica, además de cuánto va a valer. ¿Está bien? ¿Puedo borrar esto? Lo voy a borrar. Y vamos a hacer, nos dice, si se estira el resorte 10 centímetros desde la pared a partir de su longitud natural, indique la fuerza sobre la masa, intensidad y dirección y halle la aceleración. Perfecto. Entonces, tengo esto, ahora me está diciendo que está estirado. ¿Cómo voy a dibujar que está estirado? Y bueno, voy a decir que, por ejemplo, marco que mi L0 es este. Entonces, si está estirado, está 10 centímetros, me dice. Está estirado 10 centímetros respecto de su posición de equilibrio, ¿sí? Como les decíamos antes, vamos a elegir el sistema de referencia. Yo voy a elegir en particular ese. Voy a medir todas mis posiciones desde la pared y positivas hacia allá. Y entonces me pide que calcule cuánto vale la fuerza elástica, que diga el módulo, dirección y sentido, ¿sí? Entonces, la fuerza elástica en módulo, ¿cuánto va a valer? Bueno, vamos a usar la ley de Hooke y va a valer el K, vamos a escribirlo por una vez todo entero, por el X menos el L0, ¿sí? Y ahora, bueno, reemplazo, el K valía 1 newton por centímetro. La posición, ¿cuánto vale? Recuerden que en el L0 me había dicho que era 40 centímetros. ¿Cuánto vale el X? La posición respecto de mi sistema de referencia si está estirado en 10 centímetros. ¿Qué marca mi regla? Igual lo dibujé horrible. Imagínense un poquito más derecho esto. ¿Qué marca mi regla? Cuando mi masita está acá. ¿Qué significa la regla? Sistema de referencia. Me marca el 0 acá. ¿Cuánto mide cuando está acá? El X, la posición. Están re perdidos. A ver. Mi L0 vale 40 y me está diciendo que lo estiro 10 centímetros. Estoy midiendo todo desde la pared. La posición va a ser 50 centímetros, ¿sí? ¿Y cuánto vale el L0? Bueno, me lo decía, era dato, 40 centímetros. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 50 menos 40 me da 10, 10 por 1 me da 10. Fíjense que esto me queda en centímetros, con el centímetros de acá se me va y me quedan newtons, lo cual tiene sentido, porque estamos midiendo una fuerza. ¿Sí? Y ahora, ojo, porque yo estoy diciendo el módulo, me falta dar la dirección y el sentido. Entonces, si está estirado, dijimos que el resorte estirado, si yo tengo la masita así estirada y lo suelto, se va a ir para allá. O sea que la fuerza elástica me está apuntando en este caso hacia allá. ¿Sí? Entonces, como yo elegí mi X para la derecha y mi fuerza elástica va hacia la izquierda, la fuerza elástica va a valer 10 newtons, pero van a ser negativos y van a estar en la dirección X. Siempre que ustedes les pidan decirme cuánto vale la fuerza, lo que sea, le tienen que dar el módulo, que es esto que calculamos acá, la dirección y el sentido, más o menos, en esa dirección. ¿Sí? Si no, está incompleto. Si ustedes dejaban fuerza vale 10, estaba mal. ¿Sí? Que es lo más difícil de hacer, pero tienen que mostrar que saben que la fuerza es un vector. Bien. ¿Hasta acá se entendió? Bien. En el ejercicio B, en la parte B,
nos pide, repite el cálculo de A si se comprime el resorte en 5 centímetros a partir de su longitud natural, o sea, hacia la pared. Bueno, va a pasar lo mismo. Tenemos el dibujito este, ¿sí? Tengo mi masita acá, mi L0 está por acá y vale 40 centímetros, y me dice que lo comprimo 5 centímetros respecto a la posición de equilibrio. O sea que esta distancia, si este fuera el equilibrio, estos son 5 centímetros. ¿Sí? Lo comprimo 5 centímetros. Siempre tengan en cuenta eso, que las compresiones o estiramientos se dicen respecto desde el equilibrio, ¿no? Bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo que hice antes. El módulo de la fuerza elástica es el módulo del K, que vale 1 newton por centímetro, por el delta X. Ahora, en esta posición, con el sistema de referencia que yo elegí, ¿cuánto vale esta posición? Está comprimido en 5. ¿En dónde está parado si yo estoy midiendo con el cero de mi regla desde la pared? ¿35 positivo? Exactamente, 35 positivo, gracias. 35 centímetros y el L0 sigue siendo 40 centímetros. ¿Sí? Entonces fíjense que esto me queda 35 menos 40, me queda menos 5 centímetros por 1 newton por centímetro. Y entonces me queda que el módulo de la fuerza elástica es menos 5. Fíjense que el centímetros con centímetros se me va. Y como es un módulo, esta cuenta me da menos 5, pero como es el módulo, solo me quedo con el valor absoluto y me queda 5. ¿Sí? Porque acá solo me interesa ver qué tan largo es el vector de la fuerza elástica. ¿Sí? Y ahora, ¿qué me falta para responder completo? Esto sería, recuerden, si estiro 10 centímetros. Y ahora, voy a borrar el dibujito este. Si yo estoy comprimiendo en 5 centímetros, lo tengo el resorte comprimido y lo suelto, se va a querer ir para allá. Entonces la fuerza elástica acá, en el caso de la compresión, está apuntando hacia la derecha. Como mi sistema de referencia va hacia la derecha, la fuerza elástica, digamos, no sé cómo poner que este es para la compresión de 5, este es para 10. La fuerza elástica me va a dar, tiene que ser positiva, así que le dejo el 5 newtons positivo en la dirección de X. Esto sería si está comprimido. 5 centímetros. ¿Se entiende? Cuando está comprimido, con el sistema de referencia me da positivo, y cuando está estirado, con este sistema de referencia que elegí, está negativo. Me tiene que dar negativo. ¿Sí? Y además lo que está bueno de ver es que uno es el doble del otro. Estiré el doble, la fuerza va a ser el doble. Esto es porque es todo lineal. Es fácil porque es lineal. ¿Sí? Bien. El último punto está raro, porque para poder responder eso significa que tendrían que tener rozamiento y no les dan los datos sobre el rozamiento. Así que no lo vamos a hacer, pero lo vamos a pensar. ¿Qué es lo que va a pasar si yo tengo rozamiento? Bueno, si yo tengo rozamiento y, por ejemplo, tengo el resorte estirado, la fuerza elástica me va a apuntar hacia allá. Yo tengo la masita estirada, digamos. La fuerza elástica me apunta hacia allá y como el cuerpo se está queriendo ir hacia allá, voy a tener una fuerza de rozamiento estática o dinámica, dependiendo si se mueve o no, pero va a apuntar seguro hacia la derecha. Es como que la fuerza, en este problema, con una fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento también va cambiando de sentido, porque la fuerza elástica, que es la que tiene que contrarrestar, va cambiando de sentido de acuerdo a si está comprimido o si está estirado. ¿Sí? Bien. Entonces, la masa me la daba, ¿no? ¿Puedo borrar esto?
Bueno, si no me dicen nada, voy a buscar. Entonces, ahora lo que voy a hacer, vamos a pensar qué es lo que pasa si hay rozamiento. Entonces, supongamos que ahora hay rozamiento y el dato que me estaría faltando acá es el mu estático y el mu normal, el mu dinámico, y se los voy a dar yo, los vamos a inventar, vamos a poner que este vale 0,5 y el mu dinámico vale 0,2, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, para el caso en el que está estirado 10 centímetros. ¿Qué pasaba en el caso de que el resorte, vamos a escribirlo así queda más lindo, resorte estirado 10 centímetros? Si yo tengo el resorte estirado 10 centímetros, la fuerza elástica nos daba 10 newtons, el módulo. Después vemos el sentido. Nos daba eso. Bien, entonces vamos a dibujarlo de vuelta. Esto está el L0 así y lo tengo estirado 10 centímetros. En este caso, con el mismo sistema de referencia de antes, la fuerza elástica me tira para allá, porque está estirado. Y si la fuerza elástica me tira para allá, la fuerza de rozamiento, ya sea estática o dinámica, va a ir hacia allá. Fuerza de rozamiento va a ir hacia allá. Si esto hubiera estado comprimido, la fuerza elástica iba a ir hacia allá y la fuerza de rozamiento iba a tratar de frenar que se mueva hacia allá y iba a ir en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo quiero ver si esto se mueve o no, por ejemplo. ¿Por qué? Capaz este estiramiento, capaz esta fuerza de rozamiento me alcanza a contrarrestar esta fuerza elástica de 10 newton. Capaz sí, capaz no. Entonces lo que voy a hacer, para ver si esta fuerza de rozamiento estática, o sea, imaginémonos esta situación. Yo tengo el resorte estirado 10 centímetros y quiero saber si cuando yo lo suelte se va a mover o no. ¿De qué va a depender eso? Y bueno, va a depender si la fuerza de rozamiento que me hace el plano estática alcanza para mantenerme eso quieto o si se va a mover. No alcanza. Entonces lo que voy a hacer es voy a calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Sí? Entonces, si esta fuerza de rozamiento estática máxima es 15, por ejemplo, bueno, listo. Entonces, si el plano me puede hacer como 15 newtons, lo voy a poder mantener quieto. Si la fuerza de rozamiento estática máxima es 5, y bueno, no me va a alcanzar a contrarrestar estos 10 newtons. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cómo calculo la fuerza de rozamiento estática máxima? Es mu estático por la normal. El mu estático ya lo tengo, lo inventé y vale 0,5. Y la normal, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, me hago newton. Pero es fácil en este caso, porque las únicas dos fuerzas que tengo son la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Y el peso lo tengo porque me decía la masa, que era 0,4 kilos por 10, es 4 newtons. ¿Sí? Si hago newton en la dirección Y, me va a quedar que la normal menos estos 4 newtons de peso tiene que ser igual a 0, con lo cual la normal es igual a 4 newtons. ¿Sí? Entonces, si tengo esto vale 4 newtons, entonces me queda que la fuerza de rozamiento estática máxima es de 2 newtons. ¿Qué significa esto? ¿Se va a mover o se va a poder quedar quieto cuando yo lo suelte? ¿Qué les parece? La fuerza que puede hacerme el plano sobre la masa, ¿alcanza para frenar esos 10 newtons que me hace el resorte? No. Lo máximo que me puede hacer el plano para frenarme en la dirección, en el sentido que vaya, es 2 newtons. Entonces, si yo tengo el resorte estirado o comprimido, da igual, 10 newtons no me va a alcanzar a frenar. Entonces, si yo lo estiro 10 centímetros y lo suelto, se va a mover. ¿Sí? Entonces, si estiro
10 centímetros se va a mover, con lo cual va a tener una aceleración y el tipo de rozamiento que va a haber va a ser dinámico. Entonces tendría que plantear, si quisiera hallar, por ejemplo, la aceleración, lo tengo que hacer, pero lo tengo que hacer planteando con fuerza de rozamiento dinámico. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en este problema es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que evaluar si eso se va a mover o se va a quedar quieto. Y para saber en general si algo que está inicialmente en reposo se va a mover o no, lo que tengo que ver es si la fuerza máxima que puede hacer el plano alcanza para mantenerlo quieto. Si no alcanza para mantenerlo quieto, se va a mover. Y en este caso, que alcance o que no, depende de la comparación directa con la fuerza que me puede hacer el resorte, que es la única que está actuando en esa dirección. ¿Está bien? Bien, entonces imagínense ahora que me pregunta justamente lo que me pregunta en ese problema, pero falta el dato del hemodinámico. Imagínense que les pregunta, bueno, ¿cuánto es lo que puedo estirar o comprimir para que esto se quede quieto? ¿Qué fuerza tiene que... A ver, para que se pueda quedar quieto, lo máximo que lo voy a poder estirar va a ser cuando la fuerza elástica valga 2 newtons. Si justo la fuerza elástica vale 2 newtons, mi plano está haciendo la máxima fuerza que puede hacer para mantener eso en reposo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿para qué valor de X esto vale 2? ¿Se entiende? O sea, siempre que me está pidiendo el caso mínimo, cuál es la mínima, cuál es la máxima fuerza en general, y siempre que planteemos el reposo, ahí sí vamos a usar que la fuerza de rozamiento estática es la máxima. Pero no siempre. ¿Sí? Entonces, si a mí me preguntan, ¿puedo borrar esto? Bien. Entonces voy a dejar esto. Entonces, me voy a anotar acá arriba que la fuerza de rozamiento estática máxima que me puede hacer mi plano sobre esta masita era 2 newtons, ¿sí? Y entonces, imagínense que me pregunta cuánto es lo máximo que puedo estirar o comprimir, ya vimos que es lo mismo, ¿no? Para que siga en reposo la masita, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo mi masita de vuelta, ¿sí? Vamos a suponer primero el caso de estiramiento. Quiero ver cuánto lo puedo estirar para que se quede quieto. Ya vimos que con la compresión va a ser lo mismo, ¿sí? Porque lo que me interesa es el módulo de la fuerza, pero analicémoslo primero con el estiramiento. Yo tengo mi L0 y quiero saber cuánto tiene que valer vamos a ponerle E de estiramiento, porque no es el X, ¿no? Si marco esto no es el X. Este estiramiento para que esto siga quieto. Entonces, si está estirado, la fuerza elástica seguro va a ir para allá y la fuerza de rozamiento va a ir para allá. Y como quiero ver la fuerza elástica máxima que puedo hacer, quiero que mi plano esté exigido a topes. Entonces, esta fuerza de rozamiento va a ser estática porque todavía estamos quietos y va a ser la máxima porque quiero ver el caso límite, cuánto es lo máximo, la máxima fuerza elástica que puedo tener para que el plano esté en el límite, ¿sí? Entonces, en ese caso, con este X que habíamos elegido para allá, me queda la fuerza de rozamiento positiva y además quiero que valga lo máximo, o sea, quiero que valga 2 newtons. Y la fuerza elástica quiero saber cuánto vale, ¿sí? Va a ser negativa el módulo. Y quiero que esto valga 0, ¿no? Porque la aceleración va a valer 0. O sea, queremos que siga en reposo, entonces la aceleración va a seguir valiendo 0. Entonces, la respuesta es, esto es lo que recién dijimos de manera lógica, es que la fuerza elástica va a tener que valer 2 newtons, el módulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer? Y bueno, yo sé que la fuerza elástica es K por delta X, donde delta X es el estiramiento de la compresión.
y yo quiero que esto valga 2 newtons. El K lo tengo, es 1 newton por centímetro por el X en este caso va a ser esto, ¿no? Este es el X. Siempre recuerden que el X que ustedes reemplazan está medido respecto, en general, si elegimos este sistema de referencia desde la pared. Entonces va a ser X menos el L0, que era 40 centímetros. ¿Sí? Y esto tiene que valer 2 newtons. Y acá es despejar. El 1, fíjense que lo único que me va a hacer en este caso es, tengo que pasar el 1 multiplicando, pasa dividiendo, y me queda que X menos 40 centímetros tiene que ser igual a 2 newtons dividido 1 newton sobre centímetros. Entonces me queda que X menos 40 centímetros tiene que ser 2 centímetros, porque newton, lo único que me hace esto es que me saca los newtons, me simplifica los newtons, me quedan centímetros. Y esto lo voy a poner acá, me queda que la posición tiene que ser 40 centímetros más 2 centímetros, o sea que la posición que lo podría estar estirando es... O sea, a ver, ojo, depende de lo que pregunten, lo que tienen que responder. Si a ustedes les preguntan qué posición puedo tener, o sea, ¿a qué posición lo tengo que llevar? ¿Cuál es la posición máxima a la cual lo puedo estirar? Para que esto siga en reposo, le tienen que responder X igual a 42 centímetros. Ahora, si a ustedes les preguntan cuál es el estiramiento máximo que pueden tener, le tienen que decir 2 centímetros. ¿Por qué? Porque el estiramiento de la compresión se mide respecto de esto. O sea, si le preguntan el estiramiento, lo que les están diciendo es este E. ¿Se entiende entonces? El estiramiento máximo va a ser de 2 centímetros. ¿Se entiende? ¿Qué me está diciendo esto? La cuenta es fácil, porque era despejar el X o despejar en realidad, si le preguntan el estiramiento, directamente era despejar este delta X. Ni siquiera necesitaban saber el L0, y eso es importante, porque a veces no les dan el L0 y dicen, listo, no lo puedo resolver. Pero si ustedes les preguntan estiramiento o compresión y no les preguntan posición, les están preguntando el delta X. Entonces acá, si ustedes no sabían cuál era la posición de equilibrio, lo podían resolver igual. El L0, ¿sí? Lo podían resolver igual. Tengan cuidado con eso, que a veces parece que falta un dato y depende de lo que les pregunten, les falta o no. ¿Sí? Entonces, si le preguntan a qué posición lo pueden llevar estirándolo para que esto igual se quede quieto, le responden X igual a 42. Si les preguntan cuál es el estiramiento, recuerden que el estiramiento se mide respecto del L0, entonces es 2 la respuesta. ¿Sí? Bien, pueden hacer exactamente lo mismo en el caso en el que esté comprimido, pero con los que les dije antes, dijimos, el módulo de la fuerza es lo mismo si está estirado 2 o comprimido 2. Va a ser lo mismo, lo único que va a pasar es que si yo lo comprimo en 2, la fuerza elástica va a ir hacia allá y ahora la fuerza de rozamiento estática va a ir hacia allá, pero si hacen Newton les va a dar exactamente lo mismo, les va a cambiar, que acá van a tener un menos y acá va a tener un más, pero este resultado va a ser exactamente lo mismo. Está bien, van a llegar a lo mismo y van a hallar un delta X que va a ser negativo en ese caso, si se quiere. Va a ser positivo igual porque están midiendo estiramiento o compresión, pero si hubieran hallado el X, ¿qué les hubiera dado el X? Le hubiera dado 38, ¿sí? Y la compresión hubiera sido igual 2. ¿Está bien? Ahora les pregunto, ¿qué pasa si yo lo estiro 1 centímetro? ¿Se va a quedar quieto o se va a mover? ¿Qué les parece? Si yo lo estiro en 1 centímetro. Ahora que ya sabemos esto. Si yo lo estiro en un centímetro, la fuerza elástica va a valer 1, va a valer 1 newton. Mi fuerza de rozamiento va a valer también 1 newton. ¿Por qué? Porque puede valer 1 newton. Recuerden que estos 2 newton que yo calculé, que yo puse acá,
eran los del caso límite, donde yo estoy poniendo cuánto es lo máximo que me puede aguantar mi plano, pero no significa que siempre valga 2. De hecho, si yo le estiro 1 centímetro, el plano va a estar menos exigido, pero me lo va a poder mantener en reposo. Ahora, si yo lo estiraba 5 centímetros, y bueno, la fuerza elástica iba a valer 5 newton, ponele, y lo que iba a pasar es que el plano, lo máximo que me puede hacer es 2. Entonces, si yo lo hubiera estirado 5 centímetros, se hubiera movido. ¿Se entiende? Cualquier estiramiento o compresión que sea en este caso menor a 2 centímetros, si yo lo parto del reposo, va a seguir estando quieto, porque el plano me puede contrarrestar esa fuerza. En 2 centímetros está en el límite. Está que si lo corres un poquito, lo estiras un cachito más, o bueno, lo comprimís un poquito más, dependiendo del caso en el que estés, se va a mover. ¿Se entiende? Esas son preguntas conceptuales re típicas que yo, por ejemplo, les haría en un final. Sí, ya me calculaste esto. Por más que te haya dado bien o te haya dado mal, ponele que te haga 3 centímetros, te confundiste, no importa. Bueno, te dio 3. Y si ahora te lo estiro 1, bueno, vos tenés que saber que lo que va a pasar es que esto va a seguir estando quieto. ¿Por qué? Porque estás entendiendo que esos 3 centímetros es lo máximo que yo lo puedo estirar, es lo máximo que me puede aguantar el plano, digamos. Que me puede hacer el plano, digamos, para mantenerme en reposo. Un poquito más, ya la fuerza elástica es muy grande y no la llega a contrarrestar. ¿Sí? Bien, si no queda dudas de estos, los voy a dejar con esto. Fíjense, por ejemplo, el problema 60 está muy bueno porque es fuerza elástica, pero además tienen un plano inclinado. Ese está muy bueno. Yo les recomiendo que para la clase que viene traten de hacer estos ejercicios. Hay un montón para hacer. Recuerden que también vimos tensiones, o sea, las fuerzas que vamos viendo hasta el día de hoy y que las tienen que considerar en cada problema a ver si las tienen o no, van a ser, bueno, el peso, que en general lo llamamos P, las fuerzas de contacto, que en general las llamamos la normal de un cuerpo, las tensiones, y hoy vimos fuerza de rozamiento, tanto estática como dinámica, lo voy a dejar como F-ROS, y también vimos la fuerza elástica. Estas son todas las fuerzas que ustedes tienen que pensar si tienen o no en un problema. Cuando van a hacer el diagrama del cuerpo libre son todas las que vimos, ¿sí? Entonces, lo que va a cambiar de un problema a otro es justamente eso. En alguna van a tener fuerza elástica, en otra van a tener peso, qué sé yo, y lo que tienen que hacer es siempre lo mismo. Se hacen el dibujito, se arman el sistema de referencia, siempre con una dirección en la dirección de movimiento. Se fijan que las fuerzas, si están todas en X o todas en Y, o hay alguna que tienen que descomponer porque tiene un poquito en X y un poquito en Y, y plantean Newton, ¿sí? Como vimos hoy, la fuerza de rozamiento, bueno, hay que pensar un poco, si está quieto va a ser rozamiento estática, si está en movimiento va a ser dinámico, entonces tenemos que empezar a pensar un poquito más. Lo mismo la fuerza elástica, qué signo le pongo, si está estirado, si está comprimido, pero los pasos, digamos, son siempre los mismos. En general van a tener que siempre descomponer alguna fuerza, si no les queda todo muy fácil, siempre va a haber alguna fuerza que va a tener un poquito en X y un poquito en Y, pero eso ya es más dependiendo de lo que les tomen. ¿Está bien? Y siempre recuerden evaluar si van a reemplazar la fuerza de rozamiento estática por la máxima o no. Si es un caso límite, lo pueden reemplazar, si no, no. ¿Está bien? Bien. Les recomiendo que le metan a esto, voy a tratar de hacer hoy o mañana, les voy a mandar algún examen para que hagan, o sea, como de los que veníamos haciendo, ¿sí? Los de